Arrancamos. Muy bien, bueno muchachos, voy moviendo otras cosas por acá. Bueno muchachos, les voy a compartir aquí en el chat una carpeta que he creado en el OneDrive de la universidad. En esta carpeta se llama material y van a poder encontrar una carpeta con textos, con la mayoría de textos de las sesiones que hemos visto. Digamos, contienen los temas, digamos, son 2 libros de neuropsicología infantil, uno de rehabilitación y otro de neuropsicología del adulto, ¿ya? Que contienen, digamos, por capítulos, pues, eh, todos los temas que hemos visto. Si alguien quiere profundizar, tener más allá de las clases, entrar, pues, digamos, a revisar detalladamente, teóricamente, todos los temas que hemos visto hasta el momento. ¿Listo? Todo lo que tiene que ver, digamos, en los neuropsicología, los trastornos del neurodesarrollo, el autismo, el TDAH. Es uno de los libros, un texto bastante amplio. La neuropsicología del desarrollo infantil, también hay un libro sobre eso. Hay un libro sobre rehabilitación, digamos, que igual vamos a seguir tratando rehabilitación, pero bueno, allí ya hay uno. Y ahí está la introducción a la neuropsicología de Portellano, que contiene pues también todo lo que vamos a ver en las siguientes clases, en las siguientes sesiones, en términos de, bueno, de la fascia, la praxia, la neuropsicología de la atención, de las funciones ejecutivas y demás. ¿Listo? Entonces estaría eso por esa parte. También hay una carpeta que dice pruebas neuropsicológicas, ¿da? Allí hay bastantes pruebas neuropsicológicas con las que podríamos trabajar el próximo día martes. Las personas que asistan presencial, la idea es que las impriman y con ellas hagamos el taller, digamos, de aplicarnos algunas pruebas allá, conocer un poco los puntajes de su interpretación. Son pruebas, digamos, para varios dominios neuropsicológicos. Entonces, la idea es que las personas se quieran participar y tener más profundidad. Mañana vamos a ver evaluación neuropsicológica. Las personas que quieran tener más profundización sobre las pruebas, pues las imprimen. Claro, hay algunas, la mayoría son de una sola hojita, ¿ya? Las pueden imprimir y las vemos, pues, en en el salón. ¿Listo? Porque, bueno, para eso hay que explicarlas, hay que practicarla, aplicarlas, ¿ya? Entonces es muy difícil hacerlo por este medio. Profe, entonces mañana sí vamos al diplomado presencial. No, mañana vemos la clase de evaluación, la parte teórica la vemos aquí, ya, junto con las simetrías cerebrales, y mientras tanto estos días se imprimen las pruebas y las vemos el martes presencial, ¿listo? Ah, ok. Las van imprimiendo, siempre pues son más o menos bastanticas, entonces la idea es que las impriman ya, y el martes, digamos, se las voy explicando allá más directamente, ¿listo? El martes las hacemos en el salón. Hay bastantes pruebas, pero la mayoría pues son pruebas de una hojita, son casi todas de una hojita. Igual algunas, bueno, ya las conocerás tú que las hemos usado en el hospital, pero bueno, otras que no hemos todavía usado allá tampoco. Listo. Tengo otras aquí como de agregar. Y bueno, en todo caso ahí están, pues hay 2 carpetas entonces, ¿no? Eh, la de textos, la de sí, libros, pues, que pueden tener para complementar, y la de pruebas, que obviamente, pues también si las guardan ustedes, las bajan a sus computadores, pues van a ser herramientas que les pueden servir luego también en su quehacer profesional. ¿Listo? Muy bien. Bueno, eso por ese lado. Supongo que ya tienen todos ahí, pues, el link. Luego agregar otros textos que los estuve buscando y no los pude pues encontrar, pero bueno, ahí en general ya hay textos pues como de todos los temas que hemos visto, porque bueno, la idea es también un poco, bueno, lo de la clase es solamente pues una aproximación y no se queden con eso, sino que también, bueno, si les interesa poder profundizar en los temas, pues para conocer detalles clínicos más a profundidad de las cosas que vamos viendo. ¿Listo? Bueno, entonces déjenme yo organizo por acá y bueno, vamos al tema de hoy. Hay un tema que pues lo voy a meter entre hoy y mañana, que es el de asimetrías. La asimetría es una parte importante también para entender
lo que vamos a empezar a ver, que son los síndromes neuropsicológicos a partir de la próxima semana. ¿Ya? Los síndromes, pues son todo lo que tiene que ver con las afasias, las apraxias, las agnosias, las amnesias, ¿ya? Todas las secuelas, digamos, cognitivas que tiene el daño cerebral, las enfermedades, los trastornos neurodegenerativos, el Alzheimer, el Parkinson y demás. El, déjenme un momento, el día de hoy vamos a empezar también, pues bueno, vamos a empezar por esta parte clínica de la neuropsicología del adulto, que es la etiología del daño cerebral. En el programa o en la descripción de las sesiones dice daño cerebral, ¿cierto? Pero bueno, el tema sería etiología del daño cerebral. Vamos a ver un poco a qué refiere esto, ¿listo? ¿Qué refiere la palabra etiología? La palabra etiología, pues según su definición en el diccionario, dice que es el estudio sobre las causas de las cosas. Uno puede tener etiología, no sé, etiología de los trastornos del neurodesarrollo o etiología en este caso, pues, o sea, qué causa, ¿cierto? El daño cerebral. Vamos a hablar de daño cerebral y qué lo causa precisamente hoy, ¿cierto? La etiología es la rama, pues, una disciplina que estudia, pues, las causas de las cosas, y podemos llamar etiología de la medicina, sería las causas, pues, del daño en orgánico, ¿cierto? Etiología del daño corporal, por ejemplo. Ya la etiología es una palabra muy usada en el término clínico para referirse, ¿cierto?, a un síndrome o a un conjunto de síntomas que se puedan observar en un paciente. ¿Verdad? De ahí que en la parte, pues, de las ciencias de la salud, la etiología, pues, es una palabra muy común. Cuando un paciente tiene una dolencia, generalmente, pues, dentro de la jerga clínica se describa la etiología de ese paciente o qué es lo que le está causando, ya, esos los síntomas que se observan. ¿Listo? Ya un poco para empezar haciendo, pues, esta aclaración en términos de qué significa, pues, la palabra etiología, ¿cierto? Y por qué hablamos de etiología del daño cerebral, ¿cierto? ¿Cuáles son las causas? Vendría siendo un poco en términos más castizos, ¿cuáles son las causas, pues, de ese daño cerebral? ¿Listo? Muy bien. Bueno, existen diferentes factores, pues, que pueden afectar, ¿cierto? Que pueden ser factores etiológicos, ¿ya? Y que pueden afectar los diferentes órganos, ¿cierto? Pueden causar daño orgánico. Factores genéticos, ambientales, inmunológicos, hormonales, epigenéticos, ¿cierto? Que pueden hacer, bueno, que se creen, digamos, respuestas inmunes complejas, como los factores genéticos, los factores ambientales, ya que fallen las células, digamos, de defensa del cuerpo y demás, y que pueden afectar, pues, los órganos, ya sean los riñones, los pulmones, el corazón, y en este caso, pues, el cerebro. ¿Listo? Nosotros nos vamos a enfocar un poco de cuáles son esos factores o el origen, ¿cierto?, que puede tener el daño cerebral, de dónde puede, digamos, partir. ¿Listo? El daño cerebral, pues, se va a ver reflejado en múltiples causas, ¿cierto? En múltiples, sí, puede tener, digamos, múltiples causas, ¿cierto? Y va a tener, digamos, también diferentes efectos. Ya puede tener efectos a nivel cognitivo, a nivel comportamental, ya emocional y obviamente, pues, familiar, ¿cierto? Porque puesto que el cerebro, pues, es un órgano que implica o se ve involucrada pues en muchas dimensiones, digamos, de el quehacer de un individuo, ¿cierto? No solamente en términos de, bueno, el daño, cuando el cerebro se daña, una persona puede perder una función cognitiva, ya como por ejemplo el habla, pero también pues indirectamente va a haber afectado, digamos, su funcionamiento social, ya su funcionamiento, su percepción, la percepción de sí mismo, por ejemplo, de ahí que puede causar, digamos, también pues problemas psicológicos, problemas emocionales, problemas adaptativos, ya problemas de relación con el entorno y demás. ¿Listo? De ahí que pues el daño cerebral tiene pues múltiples dimensiones, ¿cierto? Incluso físicas también, porque bueno, se daña el cerebro, pues se daña obviamente un órgano, ya creando pues incapacidad, pudiendo verse anudado también a diferentes trastornos mentales, ya siendo el daño cerebral pues de suma importancia en términos de las secuelas que puede dejar, dado el impacto que puede tener en la vida de un sujeto. ¿Listo? Ocasionando, evidentemente, no solamente secuelas cognitivas, sino también secuelas físicas en el cuerpo, por ejemplo, como parálisis, pérdida, digamos, de la movilidad, da depresión, incluso síntomas psicóticos, síntomas psicopatológicos, da
síntomas psiquiátricos y pues, digamos, teniendo múltiples alteraciones. Digamos, en la clínica a mí me tocó ver, por ejemplo, pacientes que tenían accidentes en moto ya y que, bueno, perdían, digamos, la movilidad, se podían fracturar una pierna o un brazo y, bueno, la sacaron barata, pero en términos de el daño cerebral, las consecuencias pueden ser completamente desastrosas, ya en términos de que la persona puede perder las funciones cognitivas, puede perder no solamente la movilidad física, ya, sino que todo su mundo se va a ver alterado, pues, por esta situación, ¿no? Todo su mundo se puede ver alterado en gran medida, ¿listo? De ahí que de alguna forma sea pues bastante importante aprender a reconocer pues los diferentes factores etiológicos que afectan o que pueden generar daño cerebral. Ya los aprendamos a identificar y a partir de ahí también podamos aprender en las próximas sesiones que veamos las diferentes, digamos que cualquiera de estas cosas que vamos a ver hoy, ya puede producir lo que vamos a ver en las siguientes clases, es decir, puede ser la causa o pues sí, de los efectos que vamos a ver en las siguientes sesiones. Generalmente cuando tenemos un paciente es muy importante determinar la causa etiológica de su daño cerebral, porque también esta causa etiológica puede tener una influencia en la expresión sintomática que el paciente va a tener, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar por los trastornos vasculares, ¿ya? O los accidentes cerebrovasculares, también conocidos como ACV. Ya, este tipo de causa de daño cerebral, pues es de alguna forma el más común, ¿no? Eh, Generalmente se produce por la reducción, un trastorno vascular cerebral, lo que puede ocasionar es que se reduzca el aporte de oxígeno y glucosa ya al cerebro, ya sea por la obstrucción de una vida, de una arteria que irriga el cerebro, ya, porque la arteria, digamos, está muy rígida, porque se tapona, ya, porque se forman trombos, vamos a ver un poco ahorita en qué cuáles son esas causas específicas, ¿verdad? Y hace que pues esta reducción del aporte sanguíneo, ¿cierto? Al cerebro hace que las neuronas pues no puedan recibir el oxígeno ni los nutrientes por parte de los astrocitos y comiencen pues a morir, ¿listo? Y al morir las neuronas pues puede morir una parte del cerebro, ¿cierto? Si hay una parte digamos que se queda sin oxígeno y sin irrigación, ¿verdad? Sin sus nutrientes, ¿cierto? Digamos que después de 4 segundos, de 4 minutos más bien, sin ningún tipo de irrigación o de oxígeno pues disponible, las neuronas comienzan a morir y se produce el daño cerebral, ¿cierto? Más o menos 4 minutos de lo que produce, ¿cierto? Y este daño cerebral pues es irreversible, ¿no? Cuando muere una porción muy amplia de neuronas, pues eh, no hay cómo, digamos, recuperar esa parte del cerebro que ha muerto. E incluso, pues, puede ocasionar también que no solamente se pierda una parte del cerebro, sino que la muerte sea total, ¿no? Que pueda producir totalmente la muerte cerebral y por ende, pues, la muerte del individuo. ¿Listo? Generalmente hablamos que hay dos tipos de accidentes cerebrovasculares, ¿cierto? Los isquémicos, que corresponderían a la gran mayoría, el 85% de los ACV son de tipo isquémico, ¿ya? Y los hemorrágicos. Hay accidentes isquémicos de tipo global, ¿verdad? Es decir, pues que afectarían todo el cerebro, ¿cierto? Y los hay de tipo focal, que estarían ligados a un punto, digamos, donde hay esa falta de irrigación. Entre los focales podemos encontrar el accidente isquémico transitorio, ¿verdad? Y los infartos cerebrales, ¿cierto? Como los que conocemos como la trombosis, la embolia, y la reducción, digamos, del flujo sanguíneo, ¿verdad? Los accidentes isquémicos transitorios pues se van a referir a la disminución de ese nivel de oxígeno por un determinado pues, periodo de tiempo, ¿cierto? Haciéndole ese carácter transitorio, que se puede taponar una arteria, ¿cierto? Pero pues vuelve y se destapona, digamos, al ratico, por así decirlo, ¿ya? O un infarto total, pues a partir de que la formación de un trombo o de una bolsa de aire, como una embolia, ¿ya? O por la reducción del flujo sanguíneo, porque se detuvo el corazón y tal. ¿Listo? Por otra parte, en los hemorrágicos, no solamente se da la reducción del flujo sanguíneo, digamos, es importante tener claro eso en la isquemia, ¿no? En la isquemia, ya en los trastornos vasculares cerebrales, pues, son los, sí, bueno, los accidentes cerebrovasculares,
No es necesariamente que haya lo que se conoce como un derrame, decimos comúnmente en la jerga popular un derrame cerebral, ¿cierto? Como si le hubiera entrado sangre al cerebro, ¿ya? Sino que la isquemia es la disminución, ya los accidentes isquémicos se deben a la disminución de la sangre, es decir, todo lo contrario, ¿cierto? No llega sangre al cerebro, se reduce el flujo de oxígeno y sangre porque se tapó en una vía, ya, por un trombo, por un bloqueo arterial, ¿verdad? Y no llega sangre y oxígeno, ¿cierto? Y se mueren las neuronas. En el caso de los accidentes hemorrágicos, que son la minoría, es decir, más o menos el 15% de los trastornos vasculares, ya evidentemente, pues sí hay una hemorragia cerebral. Se puede romper una vía, ya sea por un aneurisma, ¿cierto? Porque se inflama, porque se deteriora el tejido, ya, y se puede producir, digamos, una hemorragia. Este tipo de hemorragias se pueden clasificar como hemorragias subaracnoideas, subdural, epidural, ¿cierto? ¿A qué se debe esta clasificación? Si se acuerdan, cuando vimos hace 8 días neuroanatomía el viernes, ya vimos que el cerebro tenía como 3 capas, ¿cierto? La dura madre, la pía madre, ya, y la aracnoides, ¿cierto? Cuando se da por la aracnoides, debajo de la aracnoides, pues se llama una hemorragia subaracnoidea, ya. Cuando se da entre la pía madre y la dura madre, se llama epidural. Cuando se da entre la dura madre y la pía madre, subdural. ¿Listo? Hay otras malformaciones vasculares que pueden producir hemorragias, como los aneurismas. Los aneurismas, vamos a ver ahorita, lo vamos a ver más detalladamente, pues vendrían siendo como cuando una arteria se tapona, ¿cierto? Como cuando usted pisa una manguera en las caricaturas, se pisa la manguera, ¿cierto? Y se empieza a acumular el agua y el agua y el agua, ¿cierto? Hasta que estalla, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos entonces una primera clasificación de los trastornos vasculares, como isquémicos o hemorrágicos, ¿listo? Esto nos va a dar una idea, pues, cuando veamos, por ejemplo, un caso, ¿cierto? Dice, el paciente presenta síntomas de afasia posterior a un accidente cerebral de tipo isquémico. Ya puede decir una historia clínica. ¿Cierto? Entonces, bueno, vemos un accidente vascular cerebral de tipo isquémico, ya sabemos, el paciente se quedó sin oxígeno, ¿cierto? Y afectó, digamos, áreas del lenguaje. Las isquemias, pues son, o los accidentes vasculares cerebrales son la patología neurológica más frecuente, ¿verdad? Generalmente cuando alguien llega a un servicio hospitalario, casi la mitad de los pacientes pues llegan con algún tipo de trastorno vascular, ya sea pues isquémico o hemorrágico, ¿no? Y de hecho, pues son una de las primeras causas de mortalidad, ¿verdad? En los países desarrollados. Creo que la primera pues son los problemas vasculares de tipo del corazón, ¿cierto? Y la tercera pues vendría siendo los accidentes cerebrovasculares, ¿listo? Que generalmente pues se dan, digamos, a nivel de las arterias, ya sea por taponamiento, endurecimiento, por consumo de diferentes sustancias ya, o taponamiento por grasa, bueno, por todo tipo de deterioros o problemas genéticos también se pueden llegar a producir. Hay algunos factores que tienden a predisponer a que se tenga un trastorno de tipo pues, vascular ya en el cerebro o un accidente isquémico. ¿Listo? Eh, Pueden ser, digamos, de tipo isquémico, ¿cierto? Pueden ser entre algunos de ellos, pues la hipertensión arterial, ya es el factor de riesgo, pues, más prominente, ¿cierto? La hipertensión arterial, pues, es un trastorno vascular corporal que tiene que ver, pues, con todo el sistema vascular del cuerpo, ya que también puede causar, digamos, pues, infartos al corazón, ¿cierto? Problemas, ataques cardíacos y demás, porque se degeneran, pues, las fibras musculares de las arterias, ya y también, obviamente, pues puede causar que se produzcan algún tipo pues, de accidente cerebrovascular. ¿Listo? La diabetes de tipo mellitus es también un factor de riesgo, ¿cierto? La hiperlipidemia, quiere decir los niveles de colesterol alto, de triglicéridos altos, ya tienden a causar arteriosclerosis en las arterias, pues o esclerosis en las arterias, da a hacer, digamos, también que se taponen las arterias, que se formen coágulos de grasa. Las enfermedades cardíacas también es un factor, digamos, de riesgo para que se den, pues el corazón obviamente es el principal órgano vascular del cuerpo, de ahí sus
afectación, pues también va a ser o sufrir del corazón también es un factor de riesgo importante para tener algún accidente cerebrovascular. ¿Listo? El tabaquismo entre ellos, por ejemplo, también el consumo de alcohol, ya el consumo pues abusivo del alcohol provoca, pues el alcohol en general puede llegar a provocar arritmias cardíacas, ya, y por ende pues todo lo que afecta el corazón pues va a afectar el sistema vascular y puede afectar el cerebro. ¿Listo? Y existen otros factores, ¿cierto? Un poco pues menos comunes que también pueden incrementar eh, la posibilidad de que se produzca algún tipo de accidente cerebrovascular, como las hemorragias cerebrales, el trauma craneoencefálico, algunas infecciones del sistema nervioso, ¿ya? Y algunos medicamentos, digamos, que tienen ese riesgo, ¿cierto? Medicamentos, por ejemplo, de los tipos anticonceptivos, eh, entre otros medicamentos, digamos, de tipo estimulante que pueden llegar a afectar el corazón, el consumo de bebidas energéticas, ¿ya? Eh, y demás, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver, digamos, con estimulantes. Muy bien. Bueno, pues el cerebro es un sistema irrigado, si bien como veíamos un poco cuando veíamos la organización general del sistema nervioso o neuroanatomía, eh, al cerebro, digamos, no entra de manera directa la sangre, ¿verdad? No, sí, veíamos que eran los astrocitos los que hacían ese viaje entre la barrera, lo que se conoce como la barrera hematoencefálica, ¿cierto? Los pies de los astrocitos adquirían el oxígeno de la sangre, ¿cierto? Y la glucosa o los nutrientes y se los llevaban a las neuronas, pues alrededor del cerebro hay grandes conjuntos, digamos, de arterias, ¿cierto? Que son las más o menos las que podemos ver aquí en la imagen que tenemos ahí, digamos, las venas y los vasos, los vasos craneales, ya las arterias craneales, el cerebro está ampliamente irrigado, ¿no? No es como que vayan hasta un lugar particular, sino que, bueno, los astrocitos o estas células pues viajan hasta allá y hacen, digamos, ese intercambio gaseoso, ¿cierto? De llevar el CO2 y traer, digamos, el oxígeno, la glucosa y demás para producir pues la energía que necesitan pues o el ATP, que es esa molécula de energía que necesitan pues las neuronas. ¿Listo? Al ser un sistema pues ampliamente irrigado, pues se va a ver fácilmente afectado, ¿cierto? Por los trastornos pues vasculares generando pues lo que estamos viendo, ¿no? Los accidentes cerebrovasculares. Generalmente una de las áreas, podemos distinguir aquí, digamos, en colorcito, ¿cierto? Las arterias más grandes, que es la arteria cerebral anterior, que discurre por toda la cara media, la estoy señalando aquí en rojo, aunque bueno, el color no es que ayude mucho, ¿cierto? Voy a hacerla aquí como con una X, que discurre aquí en rojo, ¿cierto? La arteria cerebral anterior, la arteria cerebral media, que va por toda la parte basal, pronto basal, y la arteria cerebral posterior, que va desde la parte basal media hacia la parte posterior del cerebro. Las tres se encuentran, digamos, en lo que se conoce como el polígono de Willis, ya que estaría aquí en la cara basal. Es una de las zonas que también tiene mayor riesgo, digamos, por la confluencia de las arterias, que es una de las zonas en las que más se pueden producir pues, los accidentes cerebrovasculares. Sin embargo, no está exento que pueda ocurrir en cualquier otra parte. Esta zona pues también la hace particularmente mortífera porque es una zona muy difícil, de difícil alcance, de muy difícil alcance, ya quirúrgico, ¿listo? Cuando se producen pues algún tipo de accidente cerebrovascular en esta área, ya siendo casi siempre en muchas ocasiones pues mortales. Bueno, como les contaba, los accidentes cerebrovasculares se clasifican en isquémicos y hemorrágicos. Los accidentes isquémicos o la isquemia cerebral, pues es esa disminución del aporte sanguíneo, ¿cierto? De forma total o parcial durante un periodo de tiempo. Ya estos a veces como puede existir el accidente o la isquemia temporal, pues también que se puede dar o transitoria, ¿cierto? Por un periodo corto de tiempo, pues puede existir una mucho más compleja. ¿Listo? Esto reduce el aporte de oxígeno y glucosa en una determinada área de infarto, ¿cierto? Se bloquea, ya sea por un coágulo, ya por un bloqueo en la arteria, digamos, también lejana al cerebro, en la carótida, a nivel del cuello, ya, o digamos ya en algún punto de irrigación, pues dentro de la cabeza, cercano al encéfalo. Estas tienden a producir pues una serie de síntomas que pueden ser fácilmente identificables. Generalmente estas lejanas, por ejemplo, este bloqueo en la carótida puede producir lo que se llama una isquemia global, ¿ya?
donde se disminuye el flujo sanguíneo en el cerebro pues de manera simultánea, ¿cierto? Debido a la falta de tensión. Hay una isquemia focal, ¿ya? La isquemia focal pues simplemente puede afectar una parte específica del cerebro y se produce pues ya en un punto, digamos, mucho más dentro del encéfalo, ¿ya? O al menos dentro del sistema de irrigación del encéfalo, ¿cierto? En un punto, digamos, pues mucho más puntual o mucho más focalizado. ¿Listo? Cuando la duración pues es menor a 24 horas, digamos, de los síntomas, pues hablamos de un ataque isquémico transitorio. Este tipo de ataques isquémicos transitorios, pues son también un campanazo de alerta para que se pueda producir uno global, ¿no? Muchas veces las personas pueden llegar a tener isquemias focales que pueden ocasionar, digamos, parálisis facial, problemas de visión, ¿cierto? De manera temporal y las personas a veces pues piensan, no sé, que puede ser estrés o algo así y pues no o consiguen atención y posteriormente tienen un ataque isquémico pues global, ¿verdad? Ocasionándoles pues la muerte, ¿cierto? Muy bien, bueno, dentro de estas isquemias pues tenemos también la trombosis, ¿ya? La trombosis pues es la oclusión o el taponamiento de un vaso sanguíneo cerebral, ¿ya? A partir de un trombo obstructivo, ¿cierto? Vemos aquí, digamos, estas representaciones de una vena, ¿ya? O de una arteria, donde se pueden dar pequeñas obstrucciones por la formación de estos trombos de coágulos sanguíneos, ya eh, ocasionando obviamente pues eh, que se disminuya, ¿cierto? El aporte pues de oxígeno y glucosa al cerebro. La embolia es muy parecida a la trombosis, pero se debe a la formación de un coágulo que viaja, ya no se forma dentro del cerebro, digamos, el trombo, la trombosis se forma dentro del cerebro, ¿cierto? Por la oclusión de la vena, ya, pero la embolia, digamos, a veces un coágulo que viaja, digamos, desde el corazón al cerebro, ya, este coágulo puede volar, o también se le llama émbolo, ¿cierto? Puede transitar por todo el sistema vascular alojándose pues en el cerebro. ¿Listo? Generalmente pues estas embolias en muchos casos o esta formación de coágulos pues se ataca con algunos medicamentos, ¿ya? Porque también pues son difíciles digamos en muchos casos de tratar quirúrgicamente. Tenemos por otra parte la hemorragia, ¿ya? La hemorragia cerebral pues como les contaba hace un rato pues esa entrada masiva al cerebro de sangre, ¿cierto? Estos pues por la dilatación, la sobredilatación, la pérdida de tejido en los vasos sanguíneos cerebrales, da sea a veces por la obstrucción, porque un émbolo se forma, ¿cierto? A veces si viaja un coágulo al cerebro puede taponar, da una embolia puede desembocar en un aneurisma. Se empieza por si la paciente tiene hipertensión, ¿cierto? Hay mucha tensión, se estalla, digamos, la vena, da a partir de la oclusión generando pues eh, generando que se presente pues este puesto conocido como el aneurisma. Existe también el angioma, ya, que son malformaciones, digamos, dentro de la arteria, ya, muchas veces por problemas congénitos o problemas genéticos de coagulación sanguínea, ¿cierto? Las arterias pues pueden malformarse, pueden formarse como pequeñas bombitas, ya, los angiomas, que pueden dar origen, digamos, a cefaleas, crisis epilépticas, ya, o pues que se pueden romper y dar problemas, digamos, a problemas de sangrado, ya que la sangre entre al cerebro ocasionando pues que el tejido muera, que las células, las neuronas mueran al entrar en contacto con la sangre, porque las neuronas no absorben, ¿cierto? No son células que se alimenten directamente de la sangre, sino que son alimentadas, como vimos, por los astrocitos, son las que le llevan el aire, el oxígeno, bueno, todo, ya. Los que las metabolizan para ellas, las neuronas no tienen estructuras veíamos, digamos, cuando revisamos la anatomía de la neurona, no tenían, digamos, como estas estructuras para hacer, pues, todas estas funciones, ¿no? Muy bien. Estos accidentes isquémicos, ¿ya? Los accidentes cerebrovasculares, por su localización también se pueden clasificar, ¿ya? Podemos hablar de un accidente isquémico cerebral, ¿ya? O de las hemorragias, más bien, las hemorragias se pueden clasificar. Podemos hablar de una hemorragia cerebral, ¿cierto? Cuando hay la ruptura de vasos, afecta directamente y la irrigación o el derrame, digamos, de sangre supone, entra directamente al cerebro, ¿cierto? En este caso, pues son las más comunes, las hemorragias cerebrales, cuando decimos el derrame cerebral, ¿cierto?
y se asocian principalmente a problemas como la hipertensión, ¿ya? Y se pueden denotar pues por algunos síntomas porque los pacientes pueden empezar a tener eh, problemas de paresias, es decir, de parálisis para algunas partes del cuerpo cuando les empieza, digamos, les empiezan a tener, digamos, una hemorragia, ya dificultades para hablar, para emitir palabras, ¿listo? Las subaracnoideas ya es cuando la sangre queda atrapada pues bajo el aracnoide, ¿cierto? Y el espacio leptomeningeo y las meninges, ya y usualmente es cuando se producen por algún tipo de aneurisma, ¿listo? Quedando la sangre atrapada entre las dos capas, entre las subaracnoides y la pía madre. Ya se manifiestan con síntomas de cefalea intensa, vómitos, rigidez en la nuca, ya las personas empiezan a sentir rigidez en la nuca y pérdida de la conciencia, ¿listo? Y el pronóstico suele ser muy negativo. Si las personas llegan a perder la conciencia y permanece inconsciente por más de 48 horas, el pronóstico puede ser muy, muy negativo. Están las subdurales, ya, que es por la acumulación pues, entre la dura madre y la aracnoides, y estas suelen ser residuales a algún tipo de trauma craneoencefálico. Muy pocas veces se dan pues, por problemas de hemorragia, por un aneurisma, por un angioma, ya, sino por sangre que queda atrapada en este espacio cuando la persona ha sufrido algún tipo de golpe en la cabeza. Los síntomas, digamos, que pueden hablar de una hemorragia subdural puede ser, digamos, si la persona se da un golpe en la cabeza y queda, digamos, confundida, con obnubilación, como con el pensamiento nublado, ¿cierto? Con náuseas y demás, ¿listo? La epidural sería la más exterior, ¿cierto? Entre la dura madre y la tabla externa del cráneo, interna del cráneo, ¿ya? También asociada, digamos, a traumatismos craneoencefálicos. Cuando una persona se da un golpe en la cabeza, pues si tiene este derrame, digamos, de sangre interna, ¿listo? Y, pues, y si la persona, digamos, después de un golpe queda con cefalea intensa, digamos, confusión, náuseas, vómitos o vértigo, pues probablemente es que haya tenido una hemorragia por el golpe que se dio. Muy bien. De acuerdo a las arterias, ¿cierto? Vimos que habían tres grandes arterias que irrigaban el cerebro, la arteria cerebral anterior, la arteria cerebral media o la arteria cerebral posterior, ¿cierto? De acuerdo, voy a volver un poquito acá. Ya, veamos que habían estos tres tipos de arterias, pues como las principales. De acuerdo al daño de estas arterias, ¿cierto? Pueden ocasionarse algunos síntomas cognitivos particulares, ¿ya? Por ejemplo, cuando el daño es en la arteria cerebral anterior, eh, se pueden producir, pues, algunos problemas, digamos, de hemiplegia contralateral, disminución en la fluidez verbal, disfunciones ejecutivas, afasia, ¿ya? Disminución para la capacidad del procesamiento mental. ¿Por qué? Si se acuerdan con lo que vimos el martes, ¿cierto? ¿Se acuerdan que vimos el mapa de Brodmann? ¿Cuáles son las áreas que estaban acá en esta parte, digamos, frontal? ¿Ya? Esas funciones, ¿cierto? De esas áreas frontales, como el área 9, el área 10, el área 44, 45, pues van a ser de un poco las afectadas, ¿no? Vemos entonces que si una persona empieza a producir, a tener este tipo de síntomas, o dicen tuvo una isquemia cerebral asociada en la arteria cerebral anterior, pues ya podemos empezar a notar qué tipo de alteración cognitiva o neuropsicológica va a tener, ¿listo? En la arteria cerebral media, pues va a tener dificultades como la fascia de Broca, la alexia, la calculia, déficits sensoriomotores, ya, déficits motores, puesto que la arteria cerebral media, pues va a estar ubicando la cara media del cerebro, ¿cierto? Van a estar ahí las áreas, digamos, motoras, la área 4, el área 6, que vimos en la clase pasada, ¿ya? Mientras que en la en la arteria cerebral posterior, vamos acá, podemos mirarlo incluso desde acá, ¿cierto? La posterior sería esta que está acá, la más oscurita, en la parte inferior, pues va a tener la parte del lóbulo occipital, puede presentar problemas de visión, ¿cierto? Problemas auditivos, da problemas de memorias, vimos en el lóbulo temporal, ¿cierto? Hablábamos de la memoria, el área 38, el área 37, da el área 42, problemas incluso del olfato o del gusto en el área 43, da trastornos visoespaciales por el lóbulo occipital, ¿cierto? Desorientación y prosopagnosia. ¿Listo? De ahí que es de alguna forma importante que ahora que vamos a... Dijo que es bueno, este es solo el principio, ¿da? Porque luego vamos a revisar pues más o menos en qué consiste en cada uno de estos síntomas, ¿no? Por ahora solo los estamos viendo los nombres, ¿da? En términos pues de eh,
de lo estamos viendo en términos de los y de las isquemias, ¿no? De las posibles afectaciones cuando hay una isquemia o un accidente cerebrovascular en alguna, pues, de las tres principales arterias que discurren por el cerebro, ¿ya? No voy a entrar, esto digamos que está aquí, esto es una imagen de asimetrías, esta la vamos a ver, esta la vamos a ver, eh, esta la vamos a ver, que la vamos a ver en el tema que pues más adelantico dentro de este mismo tema, hoy o mañana, ya que vamos a ver asimetrías. Y es que, por ejemplo, el cerebro funciona de manera contralateral. Ya nuestro hemisferio izquierdo tiende a procesar la información del hemisferio de la parte derecha del cuerpo, mientras que el hemisferio derecho tiende a procesar la información de la parte izquierda del cuerpo. Eso es lo que se conoce como asimetrías cerebrales. ¿Ya? De tal forma que si un accidente cerebrovascular se da en el hemisferio izquierdo, por ejemplo, en las áreas motores del hemisferio izquierdo, pues va a ocasionar sus síntomas, se van a ver reflejados en la parte derecha del cuerpo. Muy bien, bueno, esto un poco en lo que corresponde a las isquemias. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta respecto a las isquemias, las hemorragias, eh, más o menos en qué consisten, qué son, ¿verdad? Global o focal y bueno, y sus posibles síntomas. Vamos a hablar de otra causa, que es la segunda más común de daño cerebral, que vienen siendo el trauma craneoencefálico. ¿Listo? El trauma craneoencefálico, el trauma craneoencefálico, pues es ese daño cerebral que se causa por un impacto externo, ¿no? Generalmente, pues un golpe violento en la cabeza, ¿ya? El trauma, pues, puede producir síntomas, la mayoría de las veces inmediatos, pero también síntomas diferidos, es decir, posteriores al impacto, algunos minutos o horas después. Ya, usualmente hablamos que un trauma tiene daño cerebral, pues cuando posterior al trauma se presentan síntomas como confusión, mareos, vértigo, visión borrosa, dificultad para concentrarse. ¿Listo? O en el caso pues de un bebé o un niño, pues cuando después del trauma eh, lloran sin parar, ya o se muestran, digamos, muy irritables posterior al trauma. ¿Listo? Muy bien. Generalmente, pues el trauma, como les decía, pues es un impacto, ¿cierto? Ya sea por un objeto externo, ¿cierto? Como lo que le den a uno un ladrillazo, ¿cierto? O se golpea, pues, contra algo, ya. En muchas ocasiones también el trauma se puede producir, no necesariamente porque haya un impacto, ya, con un objeto contundente, sino también por lo que se conoce como el efecto látigo, ¿cierto? Sabemos que el cráneo o el cerebro pues flota en este ambiente acuoso de líquido cefalorraquídeo y los movimientos bruscos de a gran velocidad van a hacer que la masa cerebral pues se contraiga o se golpee contra las mismas paredes del cráneo, de la estructura ósea del cerebro, ¿ya? Haciendo que se produzca pues la lesión obviamente del tejido nervioso. ¿Listo? Algunas manifestaciones o señales de que hay un trauma cráneoencefálico, pues obviamente son los hematomas en el cuero cabelludo, ya hematomas subdurales causados por la acumulación de sangre debajo de la piel o dentro del cráneo, ya la fractura craneal, la ruptura del tejido óseo, ya la ruptura de las meninges, las laceraciones, el desgarro pues de la sangre, desgarro pues del tejido, ¿no? Que también lo puede pues producir la ruptura de las estructuras óseas. ¿Listo? Existen principalmente dos tipos de traumas, ya, que pueden ser, pues, abiertos o cerrados. Ya, un trauma abierto quiere decir, pues, cuando, por ejemplo, un objeto contundente o la persona, digamos, choca contra una pared, por ejemplo, ya, o contra una superficie contundente, y hay una ruptura de los tejidos, digamos, que recubren el cerebro, de las meninges, ya, incluso de la estructura ósea, ya hablamos de un trauma de tipo abierto, ¿no? Es decir,
la herida es abierta, se puede ver, llegar a observar el tejido nervioso ya, o tenemos también un trauma de tipo cerrado, ¿cierto? Al quedar expuesta, digamos, en el trauma de tipo abierto, pues la masa encefálica aumenta el riesgo pues, de que se produzcan también, digamos, algún tipo de infección, ¿no? Y también, digamos, los pronósticos pueden ser un poco más complejos, que haya también riesgo de muerte al entrar, digamos, algún tipo, pues, de partícula o de objeto extraño, pues, dentro del tejido nervioso, ¿ya? Los traumas cerrados, pues, se pueden producir, es cuando no hay, digamos, una ruptura del tejido, ¿ya? Sin embargo, pues obviamente el cerebro pues está dañado, ¿no? Estos traumas cerrados pues se producen, por ejemplo, cuando les hablaba ahorita de ese efecto látigo, como podemos verlo aquí en esta imagen, ¿ya? El cerebro al flotar en ese ambiente acuoso, ¿cierto? Y al hacer movimientos súbitos a gran velocidad, pues puede golpearse, ¿cierto? Es como cuando uno tiene, pues, no sé, una masa delicada dentro de un cubo con agua, ¿cierto? Y empieza a batirlo, pues se va a ir deteriorando, ¿no? También, digamos, el chocar o el tener una contusión contra un objeto contundente, ya con fuerza, pero sin que se rompa pues el cráneo, ya también puede causar pues un trauma de tipo cerrado, ¿no? Esto generalmente pues en términos de las descripciones clínicas, ya que podemos obtener eh, cuando pues vemos la historia de un paciente, ¿no? El paciente llega con síntomas de afasia posteriores a un trauma cráneoencefálico cerrado, ¿no? Ya sabemos un poco de qué nos están hablando. ¿Listo? Muy bien. Los traumas pueden generar lo que se conoce como pérdida del conocimiento o coma. ¿Verdad? Eh, este coma, pues, es la pérdida de la conciencia, ¿cierto? Y la respuesta corporal o refleja estímulos, ¿verdad? Por un cierto periodo de tiempo. Generalmente el coma tiene diferentes niveles de gravedad, ya sea mínimo a muy grave, dependiendo, pues, de su duración. Un trauma, digamos, cuando una persona ha tenido un coma pues, de duración mínima, ya digamos de 1 a 5 minutos, pues su recuperación es bastante rápida, ¿cierto? Y de ahí, pues estaba aumentando, ¿cierto? Puede ir aumentando hasta tener, pues, digamos, cuando una persona estaba en coma durante más de un mes, pues su recuperación puede llegar a tardar mucho más de un año. Muy bien. Bueno, el trauma es la segunda causa, pues, de daño cerebral, ¿ya? eh, y que pues bueno, digamos también sería un poco la más evidente, ¿cierto? Los famosos golpes en la cabeza, ¿ya? En el caso de Colombia, pues es una de las principales causas de discapacidad, ¿ya? De acuerdo a que pues en Colombia tienden a abundar mucho las motocicletas, ¿ya? O en los países, digamos, latinoamericanos. Los traumas ocasionando que muchas personas queden incapacitadas de por vida, ¿ya? Los que andan en moto les recomiendo que se compren un buen casco porque generalmente, digamos, no se habla mucho de esta problemática. Ya casi todos los días, por ejemplo, en una ciudad como Cali, hay más o menos entre 15 y 10 accidentes en moto, ya con más o menos entre 10 personas que pueden llegar a quedar incapacitadas de por vida para trabajar, para tener relaciones con sus parejas. Vamos a hablar, digamos, luego de estos efectos ya con problemas, digamos, pues bien serios en funcionamiento ejecutivo y demás. ¿Ya? Eh, Incluso muchas veces con el casco, pues se puede producir esto que llamamos efecto látigo, ¿ya? Eh, y la recuperación, pues en muchos casos es muy difícil, dado pues, las condiciones de nuestro sistema de salud, ¿no? Bueno, muy bien, sigamos adelante. Bueno, vamos a hablar entonces de eh, otra de las principales causas, pues, de daño cerebral, en este caso los tumores cerebrales, ¿ya? Un tumor, pues, es una proliferación neoplásica, es decir, que está compuesta de células que crecen de manera normal, ¿verdad? En el interior de la cavidad craneana y ya sea sobre el propio tejido cerebral, ¿verdad? También pueden crecer dentro de las meninges a partir de células epitetales, ¿verdad?
o dentro del cráneo para hacer un tumor óseo, ¿cierto? Pues una reproducción anormal de las células óseas puede hacer que se dé un tumor de tipo óseo que empiece a comprimir, ya, eh, que empiece a comprimir pues la masa cerebral, ¿listo? Los tumores pues son bastante complejos, ¿ya? En muchas ocasiones pues también lo denominan como cáncer cerebral, ¿no? Y su pronóstico puede llegar a ser muy reservado, de acuerdo pues al lugar donde se produzca ya, y lo más preocupante es que muchos de estos tumores se producen al nivel del tallo cerebral. Recuerdan pues hace 8 días que veíamos el tallo, ¿cierto? Su ubicación, hace 8 días, no, hace 2 días, veíamos el tallo un poco, su ubicación y muchas de las funciones que ocurrían en el tallo, ¿cierto? Digamos, el tallo estaba pues muy metido en la mitad del cerebro, en la unión del encéfalo con la médula espinal, ya que si lo vemos, digamos, en la anatomía, que nosotros pues podemos ver, pues va a ser muy difícil una persona para operarla de un tumor a ese nivel, poder hacer una extracción, pues va a ser prácticamente imposible, ¿cierto? Hay varios tipos de tumores, ya los gliomas, que se producen por una división anormal de los astrocitos, los oligodendrocitos, ya eh, es el tipo más común, ya corresponde, digamos, al 65% de los tumores cerebrales se pueden producir tanto en niños como adultos y son de origen maligno. ¿Qué quiere decir que sea maligno o benigno? ¿Ya? Un tumor se considera maligno cuando no para su crecimiento, ¿ya? Es decir, crece normalmente, digamos, los astrocitos que se dividen regularmente. ¿Se acuerdan cuando vimos los astrocitos el viernes pasado, creo? ¿Ya? Eh, pues los astrocitos son bastante numerosos, están en constante división y a veces, digamos, por una mutación genética mal hecha, una copia mal hecha del ADN, ¿cierto? Un astrocito puede empezarse a dividir de manera anormal, digamos que todavía no es, hay algunos factores genéticos que parece que son los responsables, ¿ya? Personas que, o a veces digamos por la misma edad también, personas digamos mayores, ¿cierto? Sus células pues con el envejecimiento ya no se dividen tan eficazmente, por ahí se dividen o por exponerse también digamos a radiación, se puede dañar el ADN ya por exponerse a algunas sustancias tóxicas en los alimentos ultraprocesados parece que también pueden dañar el ADN, ¿da? Pues van a hacer que estas células se comiencen a dividir de manera normal, se empiecen a dividir una tras otra, ¿cierto? Nacen células deformes que lo único que hacen es dividirse y dividirse sin parar, ¿da? Empezando a formar masas, de ahí se llama maligno y no se paran de crecer, de tal forma que empiezan a comprimir el tejido óseo y pues terminan matando pues al individuo, ¿no? ¿Da? Estos, los astrocitos, los glioblastos, ¿da? Y los oligodendrocitos, ¿cierto? Que son células que, bueno, vimos más o menos que hacían. Están los meningiomas, que son dentro de las células epiteliales que componen las meninges, que son también muy comunes, o sea, son alrededor del 20% de todos los tumores que se detectan, ¿da? Se dan en el nivel de las meninges. Generalmente estos crecen hasta cierto punto y paran de crecer. De ahí que se les diga benigno, ¿cierto? Los schwannomas, que crecen a partir de las células de Schwann, que son las encargadas de hacer el proceso de mirinización, son alrededor del 3%, se presentan principalmente en adultos y son de tipo benigno. Los osteomas son los que se dan a partir de las células óseas del cráneo, se pueden presentar tanto en niños como en adultos y son también de tipo benigno. Los adenomas hipoficiarios se producen por las células de la hipófisis, cerca al hipotálamo, y son también de tipo benigno. Y los hemangioblastomas se producen por células de tipo sanguíneo, ¿ya? Y tienden a ser, digamos, también de tipo benigno. ¿Listo? Estos vendrían siendo más o menos los principales tipos de tumores que se presentan. ¿Listo? Muy bien. Pues los tumores, ¿qué es lo complejo respecto a los tumores? Ya, bueno, pues los tumores aumentan la presión intracraneal, ¿cierto? Podemos ver aquí en estas imágenes de resonancia magnética como un meningioma, ya, un glioma más bien, crece de manera descontrolada, aumentando la presión intracraneal, ¿cierto? Destruyendo el tejido cerebral a su paso, ya, haciendo que las personas
pues primero comiencen con mucho dolor de cabeza, ya dependiendo del lugar donde crezca, por ejemplo, este puede empezar a predecir, puede empezar a producir olvidos en la persona, ¿cierto? Que la persona se empezó a olvidar de todo, empezó a perder su atención, ya, produciendo luego síntomas después del dolor de cabeza intenso, produciendo síntomas cognitivos marcados, ya, deterioro de las funciones cognitivas, ya sea de la atención, del lenguaje, ya, cambios súbitos en la personalidad, ya. En el caso de los niños, pues pueden llegar a haber malformaciones dentro del cráneo, pueden aparecer de un momento a otro, la persona puede empezar a tener convulsiones un poco más adelante, ¿da? Y puede empezar, digamos, luego pueden empezar a fallar, obviamente, las funciones, pues, básicas del cuerpo, ¿no? Como cuando si el tumor empieza a crecer y a crecer, pues, digamos, a fallar los problemas digestivos, incluso pues a detener la respiración y demás, ¿no? Afectar, digamos, las funciones de regulación de hormonas que se hacen desde el hipotálamo, ¿ya? Hasta que pues ocasiona la muerte, ¿listo? Dependiendo pues de la velocidad con la que se dé este crecimiento, pues se van a dar pues diferentes, digamos, efectos y pues generalmente pues estos desembocan en el proceso pues de defunción del sujeto, ¿listo? Los tumores generalmente se dividen en tumores primarios o secundarios. ¿Ya? Generalmente un tumor primario pues es un tumor que ocurre principalmente solo con células del sistema nervioso central. Es decir, el tumor aparece primero, digamos, dentro del cerebro. Hay tumores secundarios que quiere decir ya que son tumores secundarios a otro proceso cancerígeno que ya se ha iniciado en el cuerpo. Ya, es decir, son producto de la metástasis de otro tumor que que se empezó a producir pues en alguna otra parte pues del organismo, ¿listo? En alguna otra parte pues exterior al sistema nervioso, ¿da? También se denominan como infiltrantes o encapsulados, ¿da? Los infiltrantes, digamos, en muchos casos pues no tienen unos límites bien definidos, ¿da? Eh, Mientras que los encapsulados, pues, tienden a tener un efecto, digamos, menor sobre la masa cerebral. ¿Listo? Generalmente los encapsulados son los tumores de tipo benigno, mientras que los infiltrados, pues, empiezan a crecer, digamos, de hacia adentro o hacia afuera. ¿Listo? En función, digamos, de su malignidad, se clasifican, pues, en una escala también, digamos, no solamente como benignos o malignos, ¿da? Sino, pues, en una escala que oscila de 1 a 4, ¿da? Siendo los de 4 pues los de peor pronóstico, ¿cierto? Generalmente los de 4 pues tienden a causar metástasis, ¿ya? También en otras partes del cuerpo, incluso dentro del mismo sistema nervioso, ¿listo? Mientras que los benignos pues suelen crecer hasta cierto punto y no causan, digamos, ningún tipo de metástasis. Este es un proceso bien interesante porque ahí es donde se habla de esos factores genéticos que afectan la división celular y que pueden darse en un lugar del cuerpo, pero luego pueden volverse toda una cascada, digamos, de fallas sistémicas ya que pueden dar ese proceso que conocemos pues como la metástasis. ¿Listo? Bueno, les contaba entonces que el principal tipo de tumor pues sería este de los gliomas, ya se llaman gliomas porque provienen de las glías, ya las células gliales que vendrían siendo pues los astrocitos que estábamos viendo, entre otros, ya, eh, y se dan principalmente pues dentro de las glías pues tenemos los astrocitos, los oligodendrocitos eh, y de células epiteliales, ya, siendo los astrocitos los que más fácilmente pues pueden llegar a presentar estas fallas genéticas que los lleven a convertirse pues en un glioma. ¿Listo? Los meningiomas se producen pues más bien por los crecimientos anormales de células dentro de las meninges o las células de estas capas pues que recubren o protegen pues el tejido encefálico, ¿no? O las cubiertas externas dentro del sistema nervioso. Bien, los schwannomas tienden a crecer dentro de los nervios, ya generalmente son tumores benignos que se producen, digamos, al hacer este recubrimiento de las vainas de mielina, ya las células de Schwann eran las que hacían esta labor, como vimos, y se pueden producir, digamos, en los nervios, en el sistema nervioso periférico principalmente,
muy pocas veces en el central. ¿Listo? Los osteomas, pues, se dan dentro de las células, digamos, óseas, ¿ya? Y generalmente son benignos, ¿no? Muy pocas veces un osteoma ya va a continuar mucho su crecimiento y llegando a ocasionar la muerte, aunque se puede presentar principalmente en niños, pero no es lo más común. ¿Listo? Los meduloblastomas son tumores muy raros, ya que se aparecen generalmente en niños también, ya eh, probablemente se deban a problemas congénitos, a problemas genéticos que aparecen, digamos, al nivel del cerebelo, ya, digamos, cuando todavía el cerebro pues está en desarrollo, ¿cierto? Habíamos visto un poco por allá en la primera sesión de este diplomado, pues la primera sesión conmigo, un poco algunos aspectos pues de ese proceso de formación del cerebro, ¿cierto? Dentro de estos primeros procesos de migración y de diferenciación celular, ya de diferentes estructuras del cerebro. Ahí en muchos casos se pueden dar problemas, digamos, genéticos, ya que pueden ocasionar, o sí, o malformaciones que pueden ocasionar, digamos, estos problemas de, pues, meduloblastomas, por ejemplo. ¿Listo? Los efectos que puede tener un tumor cerebral, ya, pues van a variar de acuerdo a la localización, ¿cierto? El tamaño que llega a tener, es decir, de su malignidad y su velocidad de crecimiento, ¿ya? Que pueden ir desde pequeños efectos, ¿cierto? Por ejemplo, conocí un paciente alguna vez en la clínica, ¿ya? Que tenía un meningioma, ¿ya? O no, un schwannoma muy pequeño, ¿ya? Muy cerca al hipotálamo. El hipotálamo es una estructura que está en el centro de la cabeza, ya debajo del tálamo y los núcleos de la base. Y esta estructura es la encargada de regular todos nuestros centros, nuestro sistema endocrino, ya, y la producción de hormonas, de dar las órdenes cuando se producen o no ciertas hormonas, nuestros ciclos pues hormonales, más, siendo más como un ciclo en las mujeres que en los hombres, dicho sea de paso. Y este sujeto pues tenía un pequeño tumor ahí que al crecer pues oprimió un poco el hipotálamo, ya creció un poquito, ya. Al oprimir el hipotálamo le causa desórdenes, este roce del tumor le causa desórdenes hormonales, ya paciente pues incluso al ser un hombre, este schwannoma ya le causa desórdenes hormonales haciendo que por ejemplo el lácte ya le salga leche por sus pezones, ya causando desórdenes hormonales, subiendo y bajándole la testosterona, por ejemplo, ya haciendo pues que tenga una serie de respuestas fisiológicas. De acuerdo al neurólogo, si este schwannoma creciese solo un poquito más, podría matarlo, ¿ya? Sin embargo, creció, digamos, hasta ese punto, ¿ya? Otro caso, otra paciente que empezó con un tumor a nivel del tallo cerebral, ¿ya? Que le empezó a ocasionar parálisis, primero mucho dolor de cabeza, luego parálisis, eh, y pues era inoperable, ya este era un glioma maligno, ya la persona acude por mucho dolor de cabeza, ¿cierto? Luego se empieza a quedar paralizada, no se puede parar, ya no, sencillamente no se puede parar. Y nadie sabe, pues bueno, en la casa no saben por qué, que mucho dolor de cabeza, le mandaron acetaminofén en la CPS pues de Colombia, ya. Así estuvo un tiempo hasta que ya pues un día no se pudo parar y pues ya la fueron a mirar y hacerle un estudio más detallado, ya. Y la paciente pues tenía un glioma que ya se había crecido grandes, ya solo le quedaba como un mes de vida cuando ya no se pudo parar. Ya. Entonces, bueno, los efectos, digamos, de los tumores pueden ser bastante complejos, ¿no? Y pueden, pues, obviamente ocasionar la muerte, ¿ya? Durante un tiempo se pensó en la posibilidad de operarla, pero digamos por la ubicación, ¿cierto? Era prácticamente imposible. Listo. Muy bien. Bueno, muchachos, vamos a hacer una pequeña pausa, unos 10 minuticos, ¿ya? Y continuamos pues viendo estos aspectos etiológicos. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta ahí. Son las 4:20. Volveríamos pues a las 4:20, a las 4:30 para continuar eh, con la segunda parte pues del tema.
Bueno, muchachos, vamos a continuar entonces un momento que se me desconectó. Bueno, muchachos, vamos a continuar entonces con nuestro tema del día de hoy. Hemos estado revisando hoy principalmente la teología del daño cerebral, ¿ya? Hemos hecho un recorrido, ¿cierto? Por las diferentes causas de daño cerebral. Hemos, hemos revisado entonces todo lo que tiene que ver con los trastornos vasculares cerebrales. Ya vimos lo que eran las isquemias, las hemorragias, los diferentes tipos de isquemia cerebral, un poco sus efectos. Revisamos posteriormente la noción básica de trauma craneoencefálico, que bueno, no es muy compleja que digamos, da más o menos, bueno, que consistía un trauma, que había tipo abierto, tipo cerrado, y acabamos de revisar hace unos minutos, pues, otra de esas causas que vendría siendo los tumores cerebrales. ¿Listo? Vimos los gliomas, entonces lo muevo aquí a ver, ya, los meningiomas, ya, los tipos malignos, ¿cierto? Más o menos cuáles son sus efectos, sus síntomas iniciales, ya, y pues el pronóstico que generalmente guardan de acuerdo pues a su nivel de malignidad o no. Vamos a avanzar entonces un poco en esas causas del daño cerebral. Vamos a continuar con las infecciones del sistema nervioso. ¿Listo? Las infecciones del sistema nervioso, pues generalmente son situaciones producidas por agentes pues, infecciosos, valga la redundancia, ya generalmente bacterias o virus, ya, y también hongos que generalmente pues entran al sistema nervioso a través de la garganta, la nariz, los oídos o la sangre, ¿no? Los agentes infecciosos, pues usualmente pueden entrar ya sea pues por consumo de alimentos, por virus de transmisión aérea como el COVID-19, ¿da? O en el caso pues de que haya alguna herida de tipo abierta, otros tipos de agentes que pueden entrar, ¿cierto? También incluso por la mordedura de algún animal, el contacto con fluidos, ¿da? O en el caso pues de los traumas craneoencefálicos, vimos que los traumas de tipo abierto pues eran muy propensos a que se presentara también una infección del sistema nervioso central, ¿no? Y en algunas ocasiones pues también digamos por operaciones quirúrgicas, generalmente los ambientes hospitalarios son ambientes pues que si bien se procuran que sean ambientes asépticos, pues son ambientes que van a tener eh, también una población, digamos, de microbiológica, pues bastante importante y muchas veces, pues con una severidad también bastante alta. ¿Listo? A la hora de distinguir, digamos, pues la sintomatología que produce una infección, pues es muy parecida, digamos, a la sintomatología que nosotros ya conocemos, ¿no? A la hora de que hemos padecido, pues, algún tipo de infección bacteriana o viral, ¿ya? Síntomas como fiebre, dolor de cabeza, cierto, náuseas, eh, confusión, ¿no? Generalmente, las infecciones pueden llegar a producir también algunas reacciones que pueden confundirse, digamos, con otro tipo de etiología cerebral, de daño cerebral, como por ejemplo las trombosis o las isquemias, ¿ya? Porque eh, pueden afectar el sistema, digamos, vascular del cuerpo, ¿no? Esto es algo que puede suceder, por ejemplo, con el COVID-19, ¿ya? Usualmente tendemos a entender el COVID-19 pues como una enfermedad respiratoria, ¿ya? Sin embargo, la evolución que ha tenido el virus en los últimos años, incluso desde su aparición, pues se denomina hoy en día como una enfermedad más bien de tipo multisistémico, ¿ya? Si se acuerdan en esas primeras descripciones o en algunas descripciones, muchos de los pacientes llegaban a producir hinchazón y mucha dilatación del sistema vascular. Usualmente era el sistema vascular que estaba ligado a los pulmones, también puede suceder a nivel del cerebro, haciendo que los pacientes con COVID-19 llegaran a producir pues hemorragias
cerebrales, no una excesiva dilatación o hinchazón de las arterias ya del sistema vascular a nivel de los pulmones, pero que también podía suceder en el cerebro, haciendo que los pacientes tuvieran derrames cerebrales y murieran, ¿no? Los virus también, pues en este caso ya no el COVID, pueden afectar las membranas neuronales, alterando pues las propiedades eléctricas y enzimáticas, ¿ya? Alteran también pues el equilibrio del consumo de glucosa o el consumo de oxígeno, pues, llegando a provocar pues su destrucción, como por ejemplo el virus de la rabia, ya con algunas partes o la toxoplasmosis, puede provocar la destrucción alterando algunos procesos de síntesis a nivel pues del tejido cerebral, ya pueden provocar edemas, ya que pueden, edemas que son, digamos, muerte celular, ¿cierto? Como heridas internas, ya que pueden destruir pues el tejido cerebral o también pues algunas infecciones bacterianas, lo que se conoce como la pus, ¿no? Cuando hemos tenido, digamos, una infección en la piel, ¿cierto? La acumulación de materia, células muertas a gran escala, produciendo pues la materia, ¿no? Esa materia o la pus que vemos pues en muchas heridas, a veces son infecciones corporales. ¿Listo? Aquí tenemos pues alguna clasificación, ¿cierto? De algunos eh, tipos de infecciones del sistema nervioso, ¿cierto? Tenemos las afectaciones víricas, aquí habría que incluir el COVID-19. El COVID-19, ya, eh, el COVID se ha catalogado ya hoy en día como una enfermedad neurológica. El COVID puede entrar al sistema nervioso, ¿cierto? Por el aire, por el olfato. De hecho, uno de los síntomas que caracterizábamos del COVID-19, pues era la pérdida del olfato, ¿ya? ¿Y por qué uno perdía el olfato con el COVID-19 y perdía el gusto, ¿cierto? Decía la persona que perdió el olfato y perdió el gusto, porque el virus se adhería, ¿cierto? A las membranas olfativas y por esta vía llegaba al cerebro. Al adherirse a las membranas olfativas causaba, se reproducía, causaba, invadía las células nerviosas ya para reproducirse, haciendo que estas células pues murieran o solo funcionaran pues para reproducir el virus, ¿cierto? Entonces no hacían su trabajo de pues captar los olores y demás, ya, y pues uno perdía, digamos, una afección, de ahí podía llegar al cerebro y de ahí puede llegar al cerebro más bien, ocasionando también, invadiendo astrocitos, ¿cierto? Ocasionando la muerte neuronal y ocasionando que muchas personas con COVID-19 tengan un gran porcentaje tenga disminución cognitiva por muerte celular a nivel del cerebro con el COVID-19, ¿verdad? Que es uno de los síntomas de los que poco se habla, pero que más o menos se calcula que el 20%, 2 de cada 10 personas que padecen COVID-19 quedan con déficit cognitivo leve, ¿verdad? Por muerte neuronal, porque el COVID, pues al entrar al cerebro, sobre todo las personas que han tenido el síntoma de pérdida de gusto, que han tenido el COVID-19 dentro del sistema nervioso. ¿Listo? Otras afecciones de origen vírico que pueden afectar el cerebro, pues son el VIH, ¿ya? La encefalitis herpética, digamos, encefalitis por herpes, ¿ya? La meningitis de origen viro, la encefalitis, que es una enfermedad que hace que se hinche el tejido nervioso, ¿ya? La poliomielitis, por ejemplo, sobre todo, bueno, hoy en día, ya gracias a la vacuna de la polio, pues la poliomielitis no es como tan extendida como lo era hace muchos años. De hecho, un presidente de Estados Unidos le dio polio, Eisenhower, ¿verdad? Y perdió la capacidad de caminar por la polio. ¿Verdad? La polio el virus de la polio afectaba las células nerviosas, ¿cierto? Y afectó su médula espinal y perdió la capacidad de caminar, ¿cierto? La rabia, el virus de la rabia, que se transmite por vía sanguínea, ¿ya? Es por la mordedura de un animal infectado por la rabia también afecta al sistema nervioso, ahí ocasionando sobre todo el lóbulo frontal, ocasionando pues que las personas se tiendan a volver agresivas, ¿da? Reaccionen más enérgicamente, ¿da? Porque afecta sobre todo, se aloja en el lóbulo frontal, causando la muerte de neuronas en el lóbulo frontal, ¿da? De ahí que una persona con rabia, de ahí digamos un poco también ese nombre, ¿no? De rabia, ¿cierto? Los, los organismos afectados por este virus pierden sus células frontales, ¿da? Ocasionando que no regulen su comportamiento, ¿da? El Kuru, que es una enfermedad que solía afectar en África, parecida a la rabia, también causaba que las personas pues pierdan, se desorienten, ya
parezcan, digamos, como de tipo zombie, ¿no? Digamos, la rabia y el kuru son esas enfermedades que de alguna forma también pudieron haber dado origen pues a la idea pues del zombie, ¿no? Digamos, las personas quedan, digamos, en la rabia pues muy agresivas, en el kuru quedan, digamos, con este aspecto desorientado, aletargados, ya como zombies, pues como que están así como, bueno, como de muertos vivientes, por así decirlo, ¿no? Existen otras, no solamente las infecciones de origen por virus, ¿cierto? Sino también pues las bacterianas, ¿no? Como la meningitis bacterianas, los abscesos cerebrales que pueden producirse cuando hay lesiones abiertas en el cerebro, ¿cierto? La lepra puede afectar el sistema nervioso, el tétano, da, causando parálisis, la encefalitis bacteriana, ¿cierto? La tuberculosis también puede llegar al sistema nervioso, ocasionando que se produzcan inflamaciones de los nervios, da, y digamos lo que se conoce como micoplasmosis, aunque eso vendría siendo más un tipo pues de hongo, ¿no? O las infecciones, digamos, de tipo micóticas, ¿ya? La candidiasis, histoplasmosis, todos estos hongos, pues que muchas veces, incluso la candidiasis, que puede ser un hongo de origen de transmisión sexual, ya puede llegar a alojarse en el sistema nervioso. ¿Listo? Hay otras, digamos, parasitarias o protozoarias, como la toxoplasmosis o la malaria, o la amebiasis, que puede llegar también al sistema nervioso. De hecho, la toxoplasmosis es un parásito que está, pues que suele estar en las heces de los gatos, ¿verdad? Que se aloja también en el cerebro, ¿cierto? Y que puede tener efectos, los gatos son transmisores de la toxoplasmosis, ¿verdad? Y que puede tener efectos en la conducta. De hecho, se ha encontrado que la toxoplasmosis afecta el lóbulo frontal, ¿verdad? Del cerebro, haciendo que se empiece a ver un deterioro del tejido muy lento, pero progresivo. Y si ustedes se acuerdan, pues el lóbulo frontal, lo que vimos un poco en la sesión pasada, ¿cierto? Las funciones ejecutivas, como la regulación de la conducta inhibitoria, las personas poco a poco se van volviendo más desinhibidas, les da, entre comillas, menos miedo a hacer las cosas, ¿da? Y por ejemplo, pueden empezar a tener conductas de tipo temerario, ¿da? Me está escribiendo algo. Sí, sería, digamos, una infección. eh, Sería una infección, alguien me estaba preguntando algo por aquí, ¿verdad? En el chat, Julián. Eh, y eh, sí sería una infección del sistema nervioso, pero en este caso, pues es ocasionada por unos quistes de larva, sería más bien como de tipo protozoario o parasitaria, parecida a la toxoplasmosis, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, bueno, les contaba de la toxoplasmosis, eh, va cambiando lentamente y muchos de estos, por ejemplo, también como estas infecciones protozoarias que crecen, pequeñas criaturas, por así decirlo, que se empiezan a comer de alguna forma el cerebro, ya van a hacer que las personas comiencen a tener pequeños síntomas conductuales, ya por ejemplo, la toxoplasmosis que se aloja en el lóbulo frontal. eh, Va a afectar mucho la inhibición del individuo, ¿cierto? Empieza a asumir conductas de riesgo, la persona está normal, habla, camina, come, duerme, va al baño, bueno, todo, ya la gente no piensa que tiene nada, pero por ejemplo la conducta inhibitoria se va a ir empezando a ver desregulada, ¿ya? De hecho, se ha encontrado, algunos estudios han encontrado que mucha gente que ha muerto en accidentes de tránsito, que maneja y que conduce, ya después de que le hacen la autopsia se dan cuenta que tenían toxoplasmosis. Ya las personas comienzan a asumir conductas de riesgo, como por ejemplo manejar a altas velocidades, porque no tienen un límite, digamos, como nos reaccionaría nuestro cerebro, ¿cierto? De manejar, digamos, altas velocidades, manejar ebrio, como que no les importara nada, ¿cierto? Y generalmente pues llegan a tener accidentes de tránsito, se mueren, les hacen la autopsia y se dan cuenta que tenían toxoplasmosis, ¿cierto? Porque son infecciones que de pronto la toxoplasmosis no va a producir unos efectos, pues, unos síntomas muy visibles. Generalmente las madres embarazadas les hacen la prueba de toxoplasmosis, ¿cierto? Pero a las personas, digamos, cotidianamente, como la persona no presenta síntomas como fiebre o algunos síntomas así raros, pues sencillamente se empieza a ver, este se volvió como más alebrestado, ¿no? Como menos desregulado, como más desregulado.
pero puede ser sencillamente que tenga, por ejemplo, una infección del sistema nervioso, ¿cierto? Y bueno, la persona empieza a asumir conductas de riesgo hasta que pues puede que le ocasione la muerte de manera indirecta, ¿no? Ya, eh, esto puede pasar pues con muchas de estas, eh, de estas infecciones. También puede causar en muchos casos pues convulsiones. Ya muchos de estos parásitos pues pueden ocasionar focos epilépticos, eh, y muchos también hay parásitos, digamos, que entran en otras partes del cuerpo, como la Taenia solium o la lombriz solitaria, que le llaman, que crece en el intestino, pero que algunas de sus larvas pueden llegar también, si empieza a tener hijos, algunas de sus larvas pueden llegar al sistema nervioso, ¿listo? Pueden ocasionar, pues, quistes larvales ya, y también, pues, pueden ser eh, pueden pueden ocasionar la muerte, ¿cierto? Muchos de estas larvas o parásitos también que se alojan en el cuerpo ya pueden permanecer o van creciendo muy lentamente y pueden ocasionar la muerte. Cuando la persona han avanzado, digamos, a gran escala, pueden vivir 2, 3 años ya y ya estar, digamos, con la persona completamente invadida, ¿no? Muy bien, veamos, bueno, algunas. El VIH, pues, es una infección, ¿cierto? Que produce, pues, ese síndrome conocido como SIDA, ¿da? eh, pero que puede llegar a producir en etapas tardías afectación cerebral, ya haciendo que se presenten síntomas motores como parálisis, problemas cognitivos, ya, y iniciar procesos de tipo demencial, muy parecidos al Alzheimer, que empieza a producir la muerte neuronal, ¿no? Y poco pues tendemos a entender, digamos, el VIH como una enfermedad que afecta pues el sistema inmune, pero también afecta al cerebro y sus síntomas cerebrales son mucho más comunes de lo que se cree, ¿ya? Sobre todo en etapas avanzadas puede producir pues estos síntomas demenciales, la persona pierde pues todas las memorias de la vida, ¿ya? Eh, pierde la regulación de su conducta, se vuelve agresiva, esto muy parecido a lo que pasa pues en etapas finales del Alzheimer. ¿Listo? La encefalitis produce pues tipos de fiebres, la inflamación del cerebro, de origen vírico, puede causarse por diferentes virus. De hecho, también el COVID-19 puede causar encefalitis, da, eh, y puede pues producir obviamente a partir de esta trastornos de la percepción olfatoria, ¿cierto? Cuando el cerebro se inflama, ya, pues problemas en el habla, convulsiones, alteraciones del carácter, cambios de la personalidad, confusión, ya, pérdida de la memoria y demás, ¿listo? Ah, bueno, les contaba sobre la rabia también inflama el cerebro, pero particularmente eh, en el lóbulo frontal. Inflama el cerebro, muchas veces el cerebro se inflama, muchos tejidos del cuerpo se inflaman como una respuesta inmunológica ya frente, una respuesta inmunológica que tienen las células de defensa inmunológica, las células pues, blancas, los glóbulos blancos, de inflamar los órganos ya, para matar pues, el parásito o la bacteria o el virus, ¿no? Ya, esto hace que pues, con la rabia también se presente dolor de cabeza, cierto, fiebre, escalofríos, ya con casi todas las infecciones se presenta fiebre, ¿cierto? La fiebre, pues es una reacción también corporal frente a un agente externo, ¿verdad? Que consiste pues en cambiar la temperatura del cuerpo para que las condiciones de alguna forma se hagan, entre comillas, más hostiles para pues el organismo invasor, ¿no? Para la bacteria o el virus invasor, ¿verdad? El caso es que, bueno, muchas veces estas mismas reacciones pues van a hacer que también el propio cuerpo comience a morir, ya, o pongan en peligro pues el cuerpo, ¿no? Esa inflamación cerebral pues puede causar excitación, ansiedad, convulsiones, espasmos, ya, desregulación en la conducta, o sea, la persona se puede volver más agresiva, ya, de ahí que la rabia, pues como les contaba, sea uno de esos virus, pues que de alguna forma exageradamente, pues se llevan, digamos, a las películas de zombies, ¿no? Ahora que está pues tan de moda esta otra serie de Last of Us, hablan pues de una infección del sistema nervioso, pero producida por un hongo, ¿no? Es un hongo que existe en la vida real, el Cordyceps, pero que afecta pues a otro tipo de criaturas, principalmente a los insectos, alojándose en el sistema nervioso de los insectos
haciendo pues que el insecto solo viva, ¿cierto? Se aloja y adquiere como el control de las células cerebrales del insecto, haciendo que no solamente para reproducirse, sino también tomando control de su movilidad, ya mientras crece dentro del cuerpo, lleva al insecto hasta otra parte, hace que camine, pues haga sus funciones, ¿cierto? Se alimente y eventualmente pues solo viva para seguir esparciendo ese hongo del Cordyceps, ¿no? Digamos, en esa serie, pues, digamos, hace un poco la fantasía de que ese hongo, pues, puede infectar el sistema nervioso humano, ¿no? Ya, y que, bueno, con algún tipo de mutación quizá podría ser posible. ¿Listo? Bueno, las meningitis son la inflamación de las meninges, que son las que recubren el cerebro, también pueden ser potencialmente mortales. Ya existen algunas vacunas, hay de meningitis de origen vírico y de origen bacteriana. Ya tienden cuando se infectan, tienden a hincharse y empezar a comprimir el cerebro, ¿no? Entonces ese hinchazón va a producir que se aumente la presión intracraneal, que si no se detiene mediante medicamentos, pues pueden llevar a que la persona pues muera. ¿Listo? La toxoplasmosis, bueno, ya les había contado un poco de esta. Digamos que las, eh, ¿cómo le diríamos? Las infecciones del sistema nervioso, ya, son bastante abundantes, ¿no? Digamos, la lista, pues, y bueno, no es tampoco nuestra función como psicólogos, puedes hacer toda una descripción, ya, etiológica, detallada de cada una de estas enfermedades, porque, bueno, para eso están los médicos y los neurólogos o incluso los propios, pues, inmunólogos, ¿verdad? O especializaciones médicas, pues, de todas estas, digamos, enfermedades que pueden afectar el sistema nervioso central. Nuestro trabajo, bueno, de alguna forma reconocer ya eh, esta otra causa, pues, o esta otra etiología del daño cerebral, ¿cierto? Y bueno, más o menos sus síntomas, ¿ya? Y con las cuales, digamos, nos podemos encontrar, ¿no? Hoy en día, pues, hay una caracterización o una lucha, pues, por caracterizar un poco más detalladamente eh, estas etiologías, sobre todo en el caso del del COVID-19, los efectos, porque apenas si bien no tuvimos la pandemia hace 3 años, ¿cierto? Los efectos de muchas de estas etiologías, y particularmente del COVID-19, estamos viendo que se pueden producir con el tiempo. Digamos que algunos aspectos del virus no desaparecen, ¿ya? Y que tienden a ocasionar un deterioro en el tiempo, pues, de discapacidad cognitiva, ¿ya? En muchos de los casos. Bueno, por último, vamos a entrar en los trastornos neurodegenerativos. Si bien, pues esto lo vamos a ver un poco más detalladamente más adelante cuando veamos un poco de demencias y síndromes, pero bueno, también podemos meterlos algo aquí por ahora, ya de lo que consiste en los trastornos neurodegenerativos, pues son otra causa de daño cerebral, ¿no? Ya que tenemos pues, que revisar esas causas del daño cerebral, pues hablemos un poquito de los trastornos neurodegenerativos. Se llama trastorno neurodegenerativo, pues algunas enfermedades que tienden a degenerar el tejido cerebral, ¿verdad? Ocasionar que las células cerebrales mueran, ¿cierto? Quizás el trastorno neurodegenerativo más común es la enfermedad de Alzheimer, ¿listo? En la enfermedad de Alzheimer, el volumen del cerebro se tiende a reducir por la muerte de células nerviosas, las neuronas mueren. Mueren porque se empiezan a formar lo que se conoce como placas, eh, acumulación de proteína beta amiloide entre las neuronas, ya, haciendo de que las neuronas no se puedan comunicar las unas de las otras y tampoco eh, puedan recibir su alimentación, por así decirlo, de los astrocitos. Voy a dibujar aquí una especie de neurona, ya. Se forman en sus dendritas o en sus alrededores placas ya la acumulación de unas proteínas que se llaman beta-amiloides. Estas proteínas, pues en general son buenas, ¿da? Pero por alguna razón los astrocitos no comienzan a hacer bien su trabajo, ¿da? Una razón hasta ahora desconocida, y estas proteínas se empiezan a acumular, ¿da? En algunos casos, esa acumulación produce que se formen ovillos que empiezan a envolver la neurona hasta que la matan. Se empieza a enredar con esos ovillos de proteína beta-amiloide. ¿Listo? O en otros casos, estas
Estos ovillos se empiezan a acumular entre las conexiones, ¿cierto? La sinapsis deja de funcionar. Si bien la célula no muere, no se puede comunicar con otras neuronas, ¿ya? Entonces, digamos, esas partes del cerebro pues empiezan a morir, a dejar de funcionar efectivamente. Por eso, pues uno de los primeros síntomas son los olvidos, ¿cierto? Porque usualmente esto empieza a ocurrir en áreas del lóbulo temporal, particularmente en el hipocampo. Vamos a ver luego un poco, revisar estas estructuras más en detalle, ¿ya? Haciendo que la persona pues empiece a olvidar lo que ha sucedido, digamos, en el corto plazo. Estas células del hipocampo son mucho más sensibles a este proceso y este proceso, digamos, comienza a suceder en todo el cerebro, ¿no? Comienza a suceder pues en todo el cerebro, ¿cierto? Vemos aquí, por ejemplo, va desde el hipocampo hacia otras partes, ¿cierto? Vemos aquí la activación, no sé si se alcanza a ver un poco en esta imagen, ¿cierto? De un cerebro sano, pero pues con el tiempo las células comienzan a morir a gran escala y vamos a ver cómo pasa pues de esta gran congestión, ¿cierto? Eh, a estos otros pues, niveles, ¿listo? Haciendo pues que en las últimas fases, digamos, el paciente primero empiece perdiendo la memoria a corto plazo, luego, bueno, vaya olvidando muchas más otras cosas, ya, hasta que incluso las células pues encargadas de procesos como la respiración, la digestión o de controlar el corazón también mueren, siendo pues que la persona muera, ¿no? Es un lento decaimiento que puede durar pues muchos años hasta que eventualmente pues no hay ya con qué hacer ni siquiera con qué células hacer las funciones. Esto lo vamos a ver un poco más detalladamente, más en la última sesión que vamos a tener, que es sobre, bueno, envejecimiento, las demencias y los trastornos neurodegenerativos. ¿Listo? Bueno, sigamos un poco más allá. Para ir cerrando, pues hay otros trastornos como los trastornos del nivel de conciencia, ¿ya? Estos son un poco más leves, ¿ya? Son trastornos que afectan el nivel de conciencia, digamos, dentro de la etiología, ya sea por consumo de sustancias, ¿cierto? Como que afectan, digamos, nuestra capacidad, pues, para ser conscientes, ¿cierto? Como la confusión, ¿cierto? Es un trastorno, digamos, leve, una etiología leve, ya, en la que el paciente es incapaz de pensar con claridad, digamos, se desconcentra, ya acá tiene un cambio súbito de su personalidad, ya, o no puede mantener una corriente, pues, estable de pensamiento, ¿no? Que se puede dar por haber consumido, pues, alcohol, alguna sustancia tóxica, ya, o bueno, cualquiera de estas características, ¿listo? Está la obnubilación, ya que puede padecer también un sujeto, pues, que es como estar semidormido, como confuso, ya. Sin embargo, bueno, si bien la confusión o la alteración por confusión se puede dar por el consumo de una sustancia tóxica, por un hecho estresante, ya, eh, digamos, sí, que un paciente pueda tornar confundido, pierda, se desoriente, ¿cierto? La obnubilación tiene que ver más como con un estado de somnolencia también producido por el consumo de una sustancia, una alteración del ritmo circadiano, ¿da? Eh, bueno, creo que todos hemos estado a veces un poco obnubilados, pero bueno, puede que alguien esté mucho más obnubilado por un trastorno como la narcolepsia, un trastorno del sueño, ¿da? Hace que el paciente pues no pueda estar alerta, ¿cierto? Que tenga movimientos lentos, limitados, ya decaído, ¿da? No pueda resolver problemas de manera eficiente, ¿da? Mientras que la confusión, pues puede hacer que la persona sí puede estar alerta, puede causar también agresividad, no reconoce a las personas y demás, ¿cierto? Digamos, estos trastornos de nivel de conciencia, pues generalmente son transitorios, ya son producidos por causas externas, pero bueno, están ahí, ¿verdad? Y sencillamente es como para ubicarlos un poco dónde estarían, ¿cierto? Como todas estas causas externas, pues que alteran el nivel de la conciencia, ¿listo? Estaría pues dentro de esos trastornos de nivel de conciencia, obviamente, pues el coma, ¿ya? Que es esa disminución, pues, de inconsciencia resistente de la persona a responder a los estímulos externos, porque yo lo había mencionado antes. De ahí estaría aquello que conocemos como la muerte cerebral, de que sería, pues, la pérdida completa de la conciencia, ¿cierto? Como un estado donde no existe ningún signo de actividad cerebral, ya, ya sea, pues, por la interrupción del flujo sanguíneo, ya, o porque el paciente, pues, dejó de respirar, ¿no? Ahí hay pues como una pregunta, ¿cierto? ¿Cuándo una persona se podría considerar muerta? Anteriormente, cuando una persona se detenía el corazón, se consideraba que estaba muerta, ¿ya?
Y esto era bastante curioso porque la persona podía seguir mostrando actividad cerebral, ¿cierto? Y puede tener actividad cerebral aun cuando el corazón, de hecho el corazón se detiene y el cerebro puede seguir funcionando más o menos 10 minutos más. ¿Da? Ahí es cuando se habla un poco de estas experiencias cercanas a la muerte. Hasta hace muy poco, clínicamente, una persona, digamos, en el hospital solo se le declaraba muerta cuando eh, se detenía el corazón, ¿da? O las funciones de los órganos. De hecho, hay un debate hoy en día porque, bueno, todavía, digamos, desde ciertas perspectivas, eso es lo que se considera muerte, ¿da? Y no el hecho de que haya, pues, de actividad, se detenga todo tipo de actividad cerebral. Por eso existe la idea, esta idea que hablamos de que el paciente está cerebralmente muerto, pero puede tener todos sus órganos funcionando, ¿no? Y muchas veces, pues, el paciente está cerebralmente muerto, tiene todos sus órganos funcionando y los siguen, pues, conectados en el hospital, ¿cierto? Le dan comida, todo esto, ya lo alimentan, le dan soporte aeroventilatorio, ¿ya? Pero está cerebralmente muerto, pero las personas, la familia espera, pues, que el paciente en algún momento reaccione. Ya, digamos que hay un debate un poco como cuándo empieza la muerte, ¿no? Cuándo se considera pues que un paciente ya no hay, entre comillas, pues nada que hacer. ¿Listo? Eh, y pues un poco de esto pues explica un poco eso que se conoce como las experiencias cercanas a la muerte, ¿cierto? Porque digamos, si el concepto de muerte que se tenía un poco era cuando dejaban de funcionar los órganos, ¿cierto? Entonces la persona se la declaraba muerta, pero el cerebro estaba disparando y probablemente pues sean estas alucinaciones que se producen eh, o que la persona estaba teniendo pues porque se la considera muerta, pero en verdad el cerebro todavía estaba trabajando, ¿no? Digamos ahí es cuando se hace un poco pues o una explicación pues para estas situaciones, ¿listo? Generalmente pues este nivel de conciencia de un individuo, ¿cierto? Ya sea en alguno de estos trastornos de nivel de conciencia o esta teología, pues, de las alteraciones de la conciencia, ya se miden a partir, pues, de la escala de Glasgow, ¿no? Esta escala tiene más o menos 20 puntos, ¿ya? Y permite evaluar un poco cuál es la respuesta, digamos, de conciencia de un sujeto, ¿cierto? A partir de 3 parámetros, que es, bueno, pues sobre todo, por ejemplo, en el coma, ¿cierto? Si la persona es capaz de abrir los ojos, la persona abre los ojos, ¿cierto? De manera espontánea, pues le dan 4 puntos. Si abre los ojos solamente cuando le dicen abra los ojos, ¿cierto? O abre los ojos cuando siente dolor, o sencillamente no abre los ojos, ¿cierto? Si es su respuesta verbal, se puede estar orientado, confuso, incoherente, incomprensible o ausente ya, o si a la respuesta motora, ¿cierto? Puede seguir una orden, ¿cierto? Le dice levante sus manos, ¿cierto? Párese, ya, localiza la orden, ¿cierto? La retiene, bueno, hace la ascensión anómala o si definitivamente, ¿cierto? Digamos, bueno, simplemente esto lo vamos a ver un poco ya mañana, que veamos pues un poco de evaluación. Bueno, muchachos, aquí empezaríamos entonces con asimetrías, pero esto sí creo que lo voy a dejar para mañana. Es importante conocer un poquito este tema, ¿verdad? Si bien no está en el programa, creo que antes de entrar con lo de la evaluación que vamos a ver mañana vamos a ver evaluación, ¿verdad? Y vamos a ver la parte teórica de evaluación y vamos a complementar con asimetrías, vamos a ver las dos cosas porque lo que ya luego veremos después de evaluación, pues va a ser los síndromes, ya la afasia, la apraxia, y ahí es importante reforzar lo de, que vimos en neuroanatomía y verlo con lo de asimetría, de cómo funciona bien cada hemisferio cerebral, ¿verdad? Para poder entender un poco los síndromes neuropsicológicos. ¿Listo? Entonces mañana veremos la parte teórica de evaluación cerebral y la parte práctica el día martes, los que asistan presencial, ¿verdad? Lo trabajaremos pues con las pruebas que de la carpeta que les compartí. Si tienen sus compañeros, pues les cuentan. Ya ese día los que vayan presencial lleven pues lo que puedan de las pruebas. Si no las pueden imprimir todas, pues no las lleven todas, pero lleven algunas pues para que apliquemos, para que bueno, veamos algunas consideraciones sobre cómo aplicar. Hacemos un ejercicio, yo se las aplico o se las aplican entre ustedes, yo los veo, ¿verdad? Y repasar un poco pues ya prácticamente lo de evaluación. Mañana veremos evaluación neuropsicológica de manera teórica y veremos asimetrías, ¿verdad? Que es un poco esta idea, pues, supongo que han visto estos memes a veces que salen también en internet, Facebook, pues que dicen, no, que mi cerebro derecho es creativo y mi cerebro izquierdo es lógico y racional, ¿ya? Pero bueno, esto es verdad hasta cierto punto, pero también hay bastante de mentira, entonces la idea es que mañana también
hablemos un poco de esto. Es cierto que el cerebro izquierdo es más racional que el derecho, y el derecho es creativo, y en el derecho está toda nuestra creatividad y todo esto, hasta dónde pues esto es cierto. ¿Listo? Entonces mañana veremos evaluación y quedamos evaluación dividida en dos partes. Mañana la parte teórica y el viernes y el martes la parte práctica. Y luego ya veríamos ya la parte final del del seminario, del curso o del diplomado, pues que vendría siendo los síndromes neuropsicológicos, y dentro de cada síndrome exploraremos un poco pues su rehabilitación también, ¿no? Que se hacen como la parte de rehabilitación que he querido tenerla pues como incluida, no ver como una sola clase de rehabilitación de todo, sino más bien cada síndrome específico que vemos, pues ver su propia rehabilitación. ¿Listo? Listo, profe. Vale, muchachos. Eh, entonces, bueno, por hoy dejamos ahí y nos veríamos mañana a las 2. ¿Listo? Hasta luego, profe. Gracias. Vale, muchachos, que estén bien.